Bienvenidos a Olimpo. Hoy trataremos un tema de física y química de cuarto de la ESO llamado estática de fluidos. Veremos el concepto de presión. La presión es la fuerza ejercida sobre una determinada superficie. Dentro de ella está la presión atmosférica, calculada por primera vez por Torricelli. Esta presión es la presión que ejerce la atmósfera sobre todo cuerpo que se sitúa dentro de ella. El principio fundamental de la hidrostática, que relata que la presión es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el incremento en altura. El principio de Pascal, que nos cuenta que la presión en cualquier punto del fluido, si despreciamos los rozamientos, es igual. El principio de Arquímedes, que nos cuenta que todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical y hacia arriba igual al peso. Recordemos que el peso es la masa por la gravedad. Esta masa también se puede descomponer como densidad del fluido por volumen del fluido. Es decir, esta fórmula, empuje es igual a densidad del fluido por volumen del fluido por gravedad, sería igual a decir, es igual a peso del fluido desalojado. Perfecto. También veremos que en el principio de Arquímedes, si la presión es mayor al empuje, el cuerpo se hundirá. Si el peso es igual al empuje, flotará quieto, según la primera ley de Newton. Y si el peso es menor que el empuje, se nivelará hasta que el peso sea igual que el empuje. Vamos a practicar haciendo algunos ejercicios. Vale, vamos a empezar haciendo un ejercicio de densidad. En este ejercicio podemos observar que nos dan el peso del objeto, la densidad y nos piden el volumen. ¿Cómo lo hacemos? Primero calculamos la masa. 106, el peso del objeto, es igual a masa por gravedad. La gravedad hemos tomado 9,8. Si despejamos, nos saldría que la masa es igual a 10,82 kilos. Esta es la fórmula de la densidad. Densidad es igual a masa partido de volumen. Volvemos a despejar. 870, 0,87 gramos por centímetro cúbico pasados a kilogramos por metro cúbico es igual a 10,82, la masa que ya hemos calculado, partido del volumen. Despejamos y nos sale que el volumen del cuerpo es 0,0124 metros cúbicos. Otro ejemplo. Ahora nos han dado el peso y el volumen y nos piden la densidad. Repetiríamos el procedimiento. Volveríamos a calcular la masa, que en este caso como el peso es el mismo, la masa es la misma. Peso 106, masa 10,32, 10,82, 10,82. La densidad es igual a 10,82 partido del volumen, que en este caso es 1. La densidad es igual a 10,82 kilogramos por metro cúbico. Hagamos ahora un ejercicio de presión. Nos piden la presión que ejerce este paralelogramo sobre cada una de sus caras. Recordemos que el paralelogramo tiene tres caras distintas. Las he pintado con colores. La cara azul-roja, la cara azul-verde y la cara roja-verde. Aquí podéis observar las distintas caras. Nos dan la longitud de tres de las aristas, las tres únicas que hay. Y podemos observar que nos dan también su densidad. La densidad en este caso es 4,07 kilogramos por metro cúbico. Hemos tomado como aceleración de la gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. Tomando la densidad y el volumen, podemos calcular la masa. El volumen se obtrae de multiplicar en metros las tres aristas. Volumen es igual en un paralelogramo regular al lado al cubo. Al no ser regular, cada lado se multiplica por el siguiente. Nos da que la masa es igual a 3,30 kilogramos. Calculamos la fuerza peso, 32,37 newtons. Y nos vamos a la fórmula de presión. Presión es igual a fuerza partido de superficie. Recordar que hay dos maneras. Voy a recomendar la segunda, pero explicaré las dos. La manera 1. Calculamos la superficie de esa cara. En este caso sería 1,20 por 0,99. Recordemos que hay que pasarlo al sistema internacional, es decir, a metros. La superficie de esta cara sería 1,188 metros cuadrados. Nos vamos a la fórmula de la presión. Presión es igual a la fuerza, que hemos calculado antes, 32,37 partido de la superficie, 1,188 metros cuadrados.
Despejamos y la presión nos sale 27,247 periódico pascales. Esa sería la presión que ejerce este cubo con la gravedad de la superficie de la Tierra sobre su cara 120 por 99 centímetros. En la cara B, 68 por 99. La superficie nos saldría 0,6732. Este es un fallo común. La presión es la fuerza-peso que ejerce partido de la superficie de esa cara, no de la anterior. 32,37 partido de 0,6732. La presión nos saldría 48,08 pascales. Por último, la cara 68-120. Esta vamos a denominarla cara C. Nos sale que la superficie es 0,816 metros cuadrados. La fuerza-peso sigue siendo la misma, 32,36 newtons. Y la superficie la hemos calculado anteriormente. Despejamos y nos sale que esta presión es igual a 39,67 pascales. Segunda forma de resolverlo. Con la fórmula del principio fundamental de la hidrostática. En esta fórmula observamos el mismo cubo. Para la cara A tenemos el lado 120 y el lado 99, por lo que suponemos que el lado que resta es la altura. La presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Presión es igual a 4,07, densidad que ya nos damos. La gravedad, en este caso hemos tomado 9,81. Y la altura, como tenemos 0,99 y 1,2, el que nos queda, 0,68. La presión es igual a 27,15 pascales. Este procedimiento se repetiría. Repito, este es el paso que yo recomiendo, pero cada uno es libre de usar el que quiera. Este es otro tipo de ejercicio relacionado con la presión. Nos dicen que hay dos cuerpos a una determinada altura. Aquí he pintado un hombre y un pez. El hombre tiene una superficie de 1,6 metros cuadrados y el pez de 0,2. Para calcular la presión que ejerce el mar sobre ellos es de 980.000 pascales. Entonces calculamos la fuerza que cada uno soporta. La presión del hombre es igual a 980.000 pascales por 1,6. Esa sería la fuerza. Despejamos, nos sale que la fuerza del hombre soportaría una fuerza de 15.680.000 newtons. Mientras tanto, nos vamos al pez. 980 millones es igual a fuerza partido de 0,2. Despejamos fuerza y nos sale que esa fuerza vale 196.000 newtons. Como podemos observar, a mayor es la superficie, mayor es la fuerza ejercida. El siguiente problema consta de la presión atmosférica. Esta es el cambio de variable. En la superficie de la Tierra tenemos una presión de una atmósfera. Esta atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. El peso que ejerce esa columna de mercurio. Esa columna de mercurio es igual a 101.300 pascales, que es igual a 1.013 hectopascales o a 1.013 bares. Estas dos unidades no son del sistema internacional, pero son muy utilizadas sobre todo en meteorología. Aquí tenemos un ejemplo de la presión que ejercería el aire en una montaña, mucho menor, menos cantidad de aire, y en la superficie. Cuando digo que la presión de la superficie es 760 milímetros de mercurio, significa que la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros es la misma que ejercería el peso, la fuerza-peso, de un tubo lleno de 760 milímetros de mercurio. En este ejercicio de presión atmosférica nos dan la presión, 635 milímetros de mercurio en lo alto de una montaña. La densidad del aire, que vamos a suponer que es constante, 1,3 gramos por litro, y nos piden la altura de dicha montaña. Esta altura. Para este problema vamos a utilizar el principio fundamental de la hidrostática. Lo primero que haremos es pasar al sistema internacional los dos datos. Milímetros de mercurio lo pasaremos a pascales. Hacemos la conversión y nos sale que 635 milímetros de mercurio es igual a 85.092 pascales.
1,3 gramos por litro nos sale que es igual a 1,3 kilogramos por metro cúbico. Por lo que podemos decir, la presión, que ya la hemos calculado, 85.092 pascales, es igual a 1,3 por 9,81, que en este caso sería la aceleración de la gravedad que hemos tomado, por la altura. Despejamos altura y nos sale que la montaña tendría una altura de 1.307,78 metros. Pasemos a problemas del principio de Arquímedes. Vale, recordemos lo que dice este principio. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe una fuerza vertical y hacia arriba igual al peso del fluido. El empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. O lo que es lo mismo, empuje es igual a la masa del fluido desalojado por la gravedad. Es decir, empuje es igual al peso del fluido desalojado. Vale. Nos dicen que tenemos un cubo de 10 metros de lado, sumergido a una determinada altura en el mar. Supongamos que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen de fluido desalojado coincidiría con el volumen del cubo que está dentro del agua. El peso, es un dato que nos dan, sería 637 newtons. Y podemos deducir a través del peso que, según la primera ley de Newton, como flota quieto, las dos fuerzas son iguales. Peso es igual a empuje. Por lo que ya tenemos el empuje. Sabiendo el empuje y la fórmula, empuje es igual a densidad por volumen del fluido por gravedad, podemos calcular el volumen del fluido, desalojado, por supuesto. 637 newtons es igual a 1000, que es la densidad del agua, por volumen del fluido, que es la incógnita, por la gravedad, que en este caso hemos tomado 9,8. Nos sale que el volumen del fluido es 0,065 metros cúbicos. Es decir, esta parte roja sería 0,065 metros cúbicos. Esta parte roja consta de una arista de 10 metros, otra arista de 10 metros y una altura que es la que nos piden. Esta sería la altura. ¿Cómo podemos calcular esto? Podemos calcular que 0,065 es igual a 10 por 10 por h. Al despejar h nos sale que la altura es igual a 0,00065 metros. Es decir, que una parte muy pequeña del cubo estaría dentro del agua, por lo que el empuje recibido sería menor. A mayor parte del cuerpo sumergido en el agua, mayor es la cantidad de volumen de fluido desalojado y mayor sería el empuje. Aquí tenemos otro problema del principio de Arquímedes. En este caso nos dan el peso de un cuerpo en el aire, 30 newtons, el peso en el agua, 25 newtons, y el peso en un líquido desconocido, 12,3 newtons. Nos piden la densidad del cuerpo y la densidad de ese líquido desconocido, sabiendo que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Suponemos que los dos cuerpos están sumergidos totalmente, porque si no, el peso en el agua, por ejemplo, si no estuviese sumergido totalmente, sería 0, ya que peso menos empuje tendría que ser igual. Calculamos el empuje que recibe el cuerpo en el agua. El empuje es igual al peso en el aire menos el peso en el agua. El empuje sería de 5 newtons. Aplicamos la fórmula. 5 es igual a la densidad del agua, en este caso 1000, por el volumen del fluido desalojado, que no lo sabemos, por 9,81. Despejamos el volumen y nos sale que ese cuerpo tiene un volumen total de 0,0005 metros cúbicos. Por lo que podemos decir, el empuje que recibe en el líquido desconocido sería de 30 menos 12,3, 17,7 newtons. 17,7 newtons es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Sabiendo que el volumen es 0,0005 metros cúbicos y la gravedad 9,8, podemos despejar la densidad de ese objeto, de ese fluido, perdón. La densidad sería igual a 3612,24 kilogramos por metro cúbico. La masa del fluido la hemos obtenido a partir de la densidad del fluido la hemos obtenido a partir de su peso en el aire. Peso es igual a masa por gravedad.
30 newtons, es igual a la masa, que es la incógnita, por 9,8. Despejamos la masa, nos da que da 3,06 kilogramos. Densidad es igual a masa partido de volumen. 3,06 kilogramos partido de 0,0005 nos da un total de 6.120 kilogramos por metro cúbico. Pasemos al último problema. Este problema pone en uso el principio de Pascal. Nos dice que tenemos dos pistones conectados de 9 metros cuadrados y 90 centímetros cuadrados. Nos pregunta que si ejerciendo una fuerza de 3 newtons sobre el pistón menor, es decir, el de 90 centímetros cuadrados, ¿qué fuerza recibiría el pistón mayor? ¿Qué fuerza haría falta para nivelarlo? Calculamos la presión que ejerce esa fuerza de 3 newtons. La presión en esa fuerza de 3 newtons sería de 333,33 pascales. Recordamos que el principio de Pascal dice que en un fluido la presión en todos sus puntos es igual. Es decir, que la presión en el punto A, sería ese señalado, sería igual a la presión en el punto B. Siendo la presión en el punto B, el disco de 9 metros cuadrados debería de ejercer una presión de 333,33 pascales, siendo esta vez su superficie 9 metros cuadrados. Despejamos la fuerza y nos da que tenemos que ejercer una fuerza de 30.000 newtons para poder nivelar una fuerza de 3 newtons. Esto es debido a que la presión aumenta cuanto menor sea la superficie. Esta es la razón por la que un cuchillo afilado, teniendo una superficie muy baja, corta, o una aguja atraviesa la tela. Espero que os haya servido el vídeo, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.